Hace unos momentos, hace unos minutitos, en la conferencia de prensa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, la titular, Carla Quintana, informó que se han encontrado 522 fosas clandestinas en el país. Somos un país hecho fosas. Los estados con más registros de fosas son Colima con 96, Veracruz con 96, Sinaloa con 71, Guerrero con 44. De igual forma, destacó que seguirán con la búsqueda de los desaparecidos. Queremos reiterar el compromiso y la obligación que se tiene en la búsqueda de las personas por parte del Estado mexicano. Es una obligación del Estado mexicano la búsqueda de las personas desaparecidas, que existen diferentes formas de búsqueda. Tenemos evidentemente la búsqueda inmediata, tenemos la búsqueda jurídica. Por ejemplo, hay muchos casos que llevan varios años y que hay mucha información en los expedientes. También existe la búsqueda judicial, que es a través de presentar amparos ante los diferentes jueces, que la búsqueda en terreno no es exclusivamente buscando fosas clandestinas. La búsqueda en terreno también es en cárceles, en hospitales. Quédese con nosotros por lo que le vamos a contar en los próximos minutos, porque este es uno de los temas que históricamente no nos ha importado, el asunto de las desapariciones en México, hasta que nos toca, hasta que ocurre con un familiar, hasta que ocurre con una persona cercana a nuestro entorno, cuando nos involucramos y entonces nos asustamos y dimensionamos el tamaño de la tragedia. En serio, quédese porque hoy es un día importantísimo. Yo sé que estamos ahí con las apuestas y estamos pensando en el día del presidente, y que si el aeropuerto, y que si Dos Bocas, y que si el tren, y que si... Pero todos los días desaparecen mujeres y hombres en México. Todos los días hay un dolor desgarrador, hay una realidad dantesca en familiares y amigos de desaparecidos que, no le miento, rascan con sus propias uñas las tierras para buscar entre la maleza una fosa clandestina con la esperanza de que en esa fosa estén los restos de su familiar que lleva una semana, un mes, un año, 10 años desaparecida o desaparecido. Hoy es el Día Internacional de la Desaparición Forzada. Le agradezco mucho a Valentina Peralta, coordinadora general de la Red de Eslabones por los Derechos Humanos y parte del movimiento por nuestros desaparecidos en México, que esté con nosotros. Bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Y está también con nosotros Martín Villalobos. Él es cuñado de Mónica Alejandrina Ramírez Alvarado, estudiante de Psicología de la UNAM, desaparecida en el Estado de México desde el mes de diciembre de 2004. Fíjense. Y miembro del movimiento por nuestros desaparecidos en México. Bienvenido. Gracias. Se le llenaron los ojos de lágrimas, don Martín. Pues es una situación complicada porque, al igual que nosotros, nuestra familia, miles de personas que sin querer de pronto, de la noche a la mañana, se encuentran en una situación que, como tú mencionabas, lo vemos a la distancia, lo vemos como muy alejado, hasta que finalmente te ocurre. Y cada vez ocurre más. Sí, es correcto. Lamentablemente, el tema de las desapariciones pues, no es un proceso aislado. Cada vez hay más familias, cada vez hay más desaparecidos, cada vez hay más fosas, cada vez hay más cuerpos sin identificar. Y sí quiero comentarte que es una situación que a lo mejor la mayor parte de la sociedad, al verlo lejos, no pensamos en lo que esto significa para los padres, para los hermanos, para los familiares, en donde la mayoría pues siempre piensa en que la persona que sale va a regresar, y cuando no regresa, su vida se convierte en un infierno. Un infierno. Sí. Inacabable, y que ahorita iremos detallando. Día Internacional de las Desapariciones Forzadas el día de hoy. A veces nos da una flojera, por no decir, ¿no? Los días internacionales decimos, ay, Día Internacional, qué flojera eso, ya le cambio, ¿no? Pero resulta que estos son los días donde nos ponemos a discutir
estos asuntos y le ponemos nombre y apellido a esas historias de desapariciones. Desaparición forzada que hace décadas estaba relacionado con los regímenes militares, los regímenes militares. Es decir, el Estado, a través del ejército, en algunos países, desaparecía enemigos políticos, desaparecía gente que le caía mal, ¿no? Gente que se oponía a su régimen. Al paso de los años, a nosotros nos dijeron aquí en México que las desapariciones las cometían los malosos, los criminales, y que el Estado pues se encargaría de encontrarlos. Cuando nos dimos cuenta que pues también en México ocurren desapariciones forzadas, hechas por el Estado o cometidas por el Estado, porque el Estado es la policía municipal que a veces está involucrada en estas desapariciones, porque el Estado es la policía estatal que a veces trabaja para esos grupos criminales para realizar esas desapariciones, porque el Estado son los jueces, porque el Estado son los gobernadores, porque el Estado son todos los que son funcionarios públicos y trabajan para nosotros en el Estado mexicano. Por eso decimos son desapariciones forzadas. Y en buena medida, a lo largo de estos años, han tenido un aliado fantástico, como usted decía hace unos minutos, entre la sociedad mexicana, que es la indiferencia. Es el me vale gorro, no me importa, no me quiero deprimir, qué tristeza lo de las desapariciones, pero ay no, yo quiero algo feliz, algo que me tenga contento, no quiero andar pensando en tragedias. Y ese ha sido el aliado de los que cometen las desapariciones en los últimos años. Sí, por supuesto. El hecho de que la sociedad que no le ha pasado esta tragedia no se involucre porque cree esas ideas que les han metido en el subconsciente los gobiernos, de que es un asunto entre malos, de que yo no tengo nada que ver con eso, mi familia no anda en esas cosas. Entonces, por un lado no se previenen, por otro lado no se involucran. Y entonces quedan indefensos, quedamos todos indefensos de que los siguientes seamos nosotros. Muchas familias que tienen recientemente familiares desaparecidos dicen, yo veía pasar las marchas, yo decía que flojera. Me enojaba cuando bloqueaban la calle y decían, ay, estos padres no me dejaron llegar a tiempo al trabajo. Claro, ¿no? O decían seguro andaban metidos en algo sus hijos, Sí. por eso desaparecieron. Si los desaparecieron es porque andaban en malos pasos. Dice hasta que me pasó y sé, como en el caso de Mónica Alejandrina, una alumna de psicología de la UNAM, o sea que tú dices no tiene ningún elemento en su vida como para estar desaparecida. Sin embargo, a veces lo cotidiano parece que se normaliza y ahí es donde está el riesgo. Cuando las personas pensamos que no es nuestro asunto y no nos metemos, no vamos, no acudimos, es más, empezamos a escuchar una noticia que nos hace sentir mal y le cambiamos. No, hay que enterarnos para prevenir que no nos pase a nosotros y para saber en qué podemos ayudar. Vamos a enterarnos. ¿De qué tamaño es este dantesco asunto de las desapariciones en México? Bueno, el gobierno reconoce 40,000 personas desaparecidas, pero tomando en cuenta que muchísimas familias no denuncian por miedo, que hay una por cifra falta negra de oportunidad, esto puede ser N cantidad de veces. Pero también tenemos el reconocimiento del Estado de 37,000 personas no identificadas sin vida, que ahorita están depositadas en decenas, centenas y miles de fosas comunes. Es una tragedia esto. Propiedad de los estados. Digamos, no son las fosas clandestinas de los malos, son las fosas comunes forenses, de los forenses, las morgues, donde están mal procesados, donde los meten en las fosas. Nosotros participamos en las fosas de Morelos, de Tetelcingo y Jojutla, ahí estuvimos en la zona cero y les podemos decir que sacaban personas que aunque en el expediente les habían aplicado su necropsia de ley, ni siquiera los habían desvestido, los dejaron 5 o 6 años descomponiendo sus tejidos en sus propios zapatos, en sus tenis. Entonces hay un procesamiento muy importante que hay que hacer y eso no se dice casi en ningún medio. Nosotros sabemos que va a haber una resistencia, como la ha habido hasta ahorita, de todos los gobiernos estatales por abrir sus propias fosas comunes, porque sabemos que lo que salga ahí y la manera como fueron mal procesados esos seres humanos sin vida va a repercutir en responsabilidad de toda índole, inclusive penal, para quienes estuvieron y siguen estando en los cargos de toma de decisiones en el procesamiento de personas no identificadas. De Pisa y Corre con Nacho Lozano, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.